Hola, vamos a hablar del análisis de series de tiempo. El análisis de series de tiempo es muy importante porque con mucha frecuencia la información nosotros la vamos a encontrar en esta forma. O sea, nos van a proveer los datos a lo largo del tiempo, una lista de valores que están dados a intervalos regulares de tiempo. O sea, nos dan, por ejemplo, el Producto Interno Bruto año a año, o nos dan una serie de precios mensualmente, o tenemos un tipo de cambio hora a hora. Entonces vemos que los datos siempre vienen dados a lo largo del tiempo. El comportamiento de esta serie de datos, observado a lo largo del tiempo, posee varios componentes. Decimos que hay un componente de tendencia, hay un segundo componente que es cíclico, un tercer componente que es el estacional, y un cuarto componente que decimos que es irregular o aleatorio. Entonces, veamos este ejemplo con la llegada de turistas internacionales a Costa Rica mensualmente desde 1999 hasta el año 2008. Aquí nosotros vamos a poder observar estos cuatro componentes. Entonces, veamos el primero. El primer componente se llama componente de tendencia. Este es el comportamiento que se observa en el largo plazo. O sea, nosotros no podemos hablar del componente de tendencia en 3 meses o en 6 meses, sino que tenemos que hacerlo en un periodo amplio, ojalá de varios años. Este se va a dar entonces por cambios en la productividad, por la aceptación del producto, por cambios en las tendencias demográficas, cambios tecnológicos, diferentes elementos que se van a ir dando a lo largo del tiempo y que se van a observar entonces en periodos largos. Veamos entonces el ejemplo de la llegada de turistas internacionales a Costa Rica. Vemos cómo, aunque esta serie es mensual y va fluctuando mes a mes, a lo largo del tiempo posee una tendencia, y esta tendencia vemos que es que cada vez van llegando más turistas al país. Siempre siguen existiendo temporadas altas y temporadas bajas, sin embargo en el largo plazo vemos marcadamente una tendencia. Como decíamos hace un rato, si observamos solamente un año, vamos a observar tal vez aquí una tendencia decreciente, pero esa no es la tendencia realmente. La tendencia se observa a lo largo del tiempo, a lo largo de una buena cantidad de tiempo. Ahora, hablemos del segundo componente, es el componente cíclico. El componente cíclico es la fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia. Esta se va a dar entonces por ciclos de la actividad económica, los ciclos de los negocios, los ciclos de vida de los productos, entre otros factores que van a ir creando diferentes fases, las cuales se caracterizan porque su duración es irregular. O sea, los ciclos no duran siempre una misma cantidad de tiempo y pueden ser un poco más prolongados o un poco más cortos. Entonces veamos aquí esta llegada de turistas, vemos la línea negra que corresponde entonces a la tendencia, pero vemos que hay un componente que se va desplazando a lo largo de esta tendencia, y es que hay periodos en los cuales la cantidad de turistas parece haber tendido a la baja, mientras que hay periodos en los cuales parece que se entra entonces en una fase expansiva, mientras que en otros momentos ya empieza a declinar. Este es entonces el comportamiento cíclico. Luego tenemos el componente estacional. El componente estacional es un patrón que se caracteriza porque se repite año tras año. A diferencia de los ciclos que no se repiten año tras año y que pueden durar varios años o inclusive meses, el componente estacional siempre se va a repetir porque está influido por el clima, está influido por el año calendario u otros elementos que hacen que siempre se repita todos los años. Este es el caso, por ejemplo, de precios de productos agrícolas que suben y se incrementan o se reducen, ¿verdad?, siempre en las mismas épocas. Ventas de productos como útiles escolares o sombrillas. Entonces, cuando entra la temporada lluviosa siempre va a haber un incremento en estas ventas y luego se reduce, y ese comportamiento es similar todos los años. Veamos aquí en esta gráfica cómo esta línea verde va representando que todos los años, a principios del año, es una temporada alta, luego entramos a una temporada baja, luego hay una temporada un poco más alta a mitad de año, que luego vuelve a caer, se vuelve a incrementar para fin de año, y ese comportamiento se repite al año que sigue. Los primeros meses del año son una temporada alta, luego cae, vuelve a subir, vuelve a bajar y vuelve a subir, y todos los años tenemos un comportamiento similar. Este es entonces el comportamiento estacional y se va a ir repitiendo entonces de año a año. Ahora bien,
Tenemos también el componente aleatorio o el componente irregular, que es la variabilidad de los datos después de haber eliminado todos los otros componentes. Son factores que no corresponden entonces a la tendencia, a la estacionalidad ni a los ciclos de la variable, y que se pueden deber entonces a desastres naturales, a guerras o a cualquier otro factor que pueda influir sobre la variable. Veamos aquí, por ejemplo, que hay una caída más de lo normal para septiembre del año 2001, y que bueno, estaría relacionada entonces con el asunto de las Torres Gemelas allá en Nueva York. Al estudiar una serie de tiempos siempre hay que tener cuidado con estos 4 elementos y saber distinguir entre ellos. Esto es muy importante para no llegar entonces a conclusiones erróneas.